En un pequeño y acogedor pueblo, anidado entre las colinas verdeantes del interior, vivía Clara, una médica conocida por su incansable dedicación a los pacientes. Todos los días, desde el amanecer hasta el atardecer, recorría las calles estrechas y sinuosas de la ciudad, haciendo visitas a casas humildes y clínicas improvisadas. Siempre con una sonrisa amable y palabras reconfortantes, Clara se convirtió en una figura querida y respetada en la comunidad. Su competencia y empatía no pasaron desapercibidas, y pronto su reputación se extendió más allá de los límites de la ciudad. La gente de los pueblos vecinos comenzó a buscarla, buscando no solo su tratamiento médico, sino también el consuelo de su presencia amistosa. Clara era más que una médica para los residentes, era una amiga, un hombro en el que apoyarse y, sobre todo, una fuente de esperanza y alivio para todos los que la conocían. El viaje de Clara hacia la medicina fue una verdadera saga de superación. Hija de una familia sencilla, cuyos padres luchaban diariamente para poner comida en la mesa, creció en un ambiente donde los lujos eran inimaginables y cada logro era fruto del esfuerzo y sacrificio. Las paredes de su modesta casa, aunque desgastadas por el tiempo, eran testigos de las risas y el amor que allí reinaban, a pesar de las adversidades. Desde pequeña, Clara mostraba una curiosidad insaciable y un ardiente deseo de aprender. Su habitación, pequeña y sencilla, era un santuario de libros y cuadernos, muchos de ellos adquiridos en librerías de segunda mano o donados por vecinos. Las noches eran largas, iluminadas solo por una débil lámpara, mientras se sumergía en los estudios, soñando con un futuro diferente. La escuela pública, con sus aulas abarrotadas y recursos escasos, fue el escenario donde Clara comenzó a destacarse. A pesar de los desafíos, su sed de conocimiento era inextinguible. Se hizo conocida por su determinación y excelencia académica, ganándose el respeto de profesores y compañeros. Cada pequeña victoria de Clara, ya fuera una nota alta en un examen o un elogio de un profesor, se celebraba como un gran triunfo en su casa. Estos momentos de alegría eran el combustible que la impulsaba a seguir adelante, reafirmando su creencia de que, con dedicación y trabajo duro, era posible trascender las barreras impuestas por la realidad en la que vivía. Al elegir la carrera médica, Clara era consciente de que se embarcaba en un viaje lleno de desafíos. La Facultad de Medicina, conocida por su intensidad y exigencia, representaba una montaña que escalar. Mientras sus compañeros podían dedicarse por completo a los estudios, disfrutando del apoyo financiero y materiales de estudio de calidad, Clara tenía que dividir su tiempo y energía entre la academia y el trabajo. Para financiar su educación y mantenerse, asumió varios trabajos de medio tiempo. Sus mañanas estaban dedicadas a clases teóricas y prácticas en el hospital universitario, donde absorbía cada información como una esponja. Por la tarde, se transformaba en camarera en un café local, equilibrando bandejas y tomando pedidos con la misma eficiencia que demostraba en el aula. Por la noche, cambiaba el delantal por el uniforme de recepcionista en una clínica, donde perfeccionaba sus habilidades de comunicación y empatía con los pacientes. Este ritmo frenético exigía de Clara una disciplina férrea y una determinación inquebrantable. Se organizaba meticulosamente, sacrificando horas de sueño para revisar apuntes y prepararse para los exámenes. Sus fines de semana, lejos de ser momentos de descanso, eran oportunidades para profundizar sus estudios y cumplir con los compromisos laborales. A pesar del cansancio y las dificultades, Clara nunca perdió de vista su objetivo. Sabía que cada obstáculo superado la acercaba más al sueño de convertirse en médica y hacer la diferencia en la vida de las personas. Su jornada era una prueba de que, con perseverancia y dedicación, era posible vencer las adversidades y alcanzar grandes logros. Las noches de Clara estaban marcadas por una rutina agotadora, donde el sueño era un lujo que raramente podía permitirse. Su habitación, iluminada solo por una lámpara de mesa, se convirtió en el escenario de incontables horas de estudio que se prolongaban hasta el amanecer. Libros y cuadernos se amontonaban en su mesa, testigos silenciosos de su incansable dedicación. Frecuentemente, el cansancio acumulado pesaba sobre sus hombros, y el desánimo llamaba a su puerta.
Había momentos en que la duda se infiltraba en su mente, haciéndola cuestionar si todo ese esfuerzo valdría la pena. Sin embargo, la llama de su pasión por la medicina nunca se apagaba. Era el ardiente deseo de salvar vidas y aliviar el sufrimiento ajeno lo que la mantenía firme en su camino. Clara sabía que su dedicación debía ser mayor que la de la mayoría de sus compañeros. Se sumergía de lleno en los estudios, buscando comprender cada concepto, cada proceso fisiológico y cada protocolo de tratamiento con una claridad cristalina. Para ella, la medicina no era solo una profesión a conquistar, era una vocación, un llamado para servir y curar. Cada página volteada, cada noche en vela, era un paso más hacia su sueño. Un sueño que, a pesar de lejano, brillaba en el horizonte como un faro, guiándola a través de las tormentas de dudas y desafíos. Clara estaba decidida a no solo alcanzar su meta, sino a superarla, transformándose en la médica que siempre aspiró ser. Con cada obstáculo superado, Clara fortalecía su resiliencia y su fe en sí misma. Su viaje, aunque lleno de dificultades, la moldeó no solo como una médica competente, sino como una mujer que comprendía profundamente el valor de la perseverancia y la compasión. Y fue esa combinación de habilidades y valores lo que la convirtió en una médica excepcional y una figura admirada en su comunidad. Con el paso de los años, Clara superó cada desafío que se presentó en su camino. Su graduación fue un hito significativo, representando la conquista de un sueño que a menudo parecía lejano. La alegría y el orgullo en sus ojos ese día eran el reflejo de un viaje de superación y dedicación. Poco después de graduarse, Clara comenzó a trabajar en el hospital de su ciudad. Inicialmente, actuó como médica residente, una posición que requería largas horas de trabajo y un aprendizaje constante. Pero Clara enfrentó esta nueva etapa con la misma determinación que marcó toda su trayectoria. Se destacó por su habilidad para manejar situaciones críticas, su empatía por los pacientes y su compromiso inquebrantable con la medicina. Cada día, con cada paciente atendido, Clara fortalecía su resiliencia y su fe en sí misma. Se hizo conocida no solo por su competencia técnica, sino también por su capacidad de ofrecer consuelo y esperanza incluso en los momentos más difíciles. Su viaje, marcado por innumerables dificultades, la moldeó no solo como una médica excepcional, sino también como una mujer que comprendía profundamente el valor de la perseverancia y la compasión. Esta combinación de habilidades y valores hizo de Clara una figura admirada y respetada en su comunidad, alguien que no solo curaba el cuerpo, sino que también tocaba las almas de aquellos afortunados de cruzar su camino. Clara siempre alimentó el sueño de convertirse en la directora del renombrado hospital de su ciudad natal. Era una ambición alimentada por años de dedicación y un profundo deseo de marcar la diferencia en la vida de las personas. Sin embargo, en su camino hacia la realización de ese sueño, una sombra amenazadora se cernía, perturbando sus planes y aspiraciones. El actual director del hospital, el Dr. Mendonca, era la personificación de esa sombra. Desde el momento en que Clara se unió al equipo, se instaló una tensión inexplicable entre ellos. El Dr. Mendonca, un hombre de rasgos severos y mirada escrutadora, parecía haber desarrollado una aversión inmediata incomprensible hacia Clara. Sus encuentros estaban marcados por un aire de frialdad y desdén por parte de él, dejando a Clara perpleja y desanimada. La razón detrás de esta hostilidad era un misterio para Clara. Quizás era envidia, ya que Clara era ampliamente admirada tanto por los pacientes como por los colegas de trabajo. Su enfoque empático y su compromiso inquebrantable con el cuidado de los pacientes la hacían una figura querida y respetada en el hospital. O quizás era el miedo de Dr. Mendonca de que la competencia y el brillo de Clara eclipsaran su propia gestión, que ya no era vista con los mismos ojos de antes. El hecho incuestionable era que, a los ojos de Dr. Mendonca, Clara no era vista como una aliada o una sucesora potencial, sino como una amenaza directa a su cargo y al prestigio que había construido a lo largo de los años. Este enfrentamiento silencioso, pero palpable, entre la aspiración de Clara y la resistencia de Dr. Mendonca, convertía el ambiente de trabajo en un campo minado de tensiones y desafíos para Clara, que se mantenía firme en su camino, a pesar de las adversidades.
La atmósfera de tensión entre Clara y Dr. Mendonca era notoria y se volvía cada vez más intensa con el paso del tiempo. Durante las reuniones de equipo, el clima se volvía particularmente cargado. Dr. Mendonca, aprovechando su posición de poder, no perdía la oportunidad de cuestionar las decisiones de Clara. Sus intervenciones eran frecuentemente marcadas por un tono crítico y, a veces, condescendiente, buscando no solo impugnar sus propuestas, sino también socavar su credibilidad ante los colegas. Clara, por su parte, enfrentaba estos desafíos con una postura inquebrantablemente profesional. Defendía sus ideas y decisiones con claridad y convicción, apoyándose en datos concretos, estudios actualizados y las mejores prácticas médicas. Su habilidad para argumentar de forma lógica y fundamentada era evidente, y no se dejaba perturbar por los intentos de Dr. Mendonca de ponerla en situaciones incómodas. A pesar de su resiliencia y competencia, Clara estaba consciente de que la rivalidad creciente entre ella y el director se estaba convirtiendo en un problema mayor que una simple disputa personal. Reconocía que esta dinámica negativa tenía el potencial de afectar no solo su trayectoria profesional, sino también el funcionamiento general del hospital. La preocupación por el bienestar de los pacientes y la eficacia del equipo médico pesaba en sus hombros, lo que la llevaba a buscar formas de superar este impasse y restaurar un ambiente de trabajo armónico y productivo. Ante este escenario desafiante, Clara tomó una decisión valiente que cambiaría el curso de su carrera y la historia del hospital. Decidió enfrentar a Dr. Mendonca directamente, postulándose para el cargo de directora del hospital en la próxima elección interna. Esta actitud audaz no era solo un paso hacia la realización de su sueño profesional, sino también un gesto de compromiso con la mejora del ambiente de trabajo y la calidad de la atención a los pacientes. La noticia de que Clara se estaba postulando para el cargo de directora se difundió rápidamente por el hospital, generando una mezcla de sorpresa, admiración y especulación entre los empleados. Algunos veían su candidatura como un soplo de aire fresco, una oportunidad para traer nuevas ideas y un enfoque más colaborativo a la gestión del hospital. Otros, sin embargo, temían las repercusiones de una disputa tan encarnizada por el poder. La decisión de Clara de enfrentarse a Dr. Mendonca desencadenó una verdadera guerra por el control de la institución. El director, percibiendo la seria amenaza a su posición, intensificó sus esfuerzos para desacreditar a Clara y socavar su apoyo entre los colegas. Utilizó su influencia para cuestionar las calificaciones y la experiencia de Clara, al mismo tiempo que resaltaba sus propios logros y la estabilidad que su liderazgo había traído al hospital. Clara, sin embargo, no se dejó intimidar. Armó una campaña basada en transparencia, integridad y una visión clara para el futuro del hospital. Su enfoque estaba en promover una cultura de colaboración, innovación y atención centrada en el paciente. A pesar de los desafíos y la feroz oposición, Clara estaba determinada a luchar por lo que creía que era lo mejor para el hospital y para todos los que dependían de sus servicios. En medio de la efervescencia de la campaña, Clara estaba totalmente inmersa en la batalla por sus ideales, dedicándose de cuerpo y alma a la misión de transformar el hospital. Sin embargo, en medio de este torbellino de actividades y desafíos, comenzó a surgir un obstáculo inesperado y preocupante. Empezó a sentir dolores de espalda, que inicialmente parecían ser solo una molestia pasajera, pero que rápidamente evolucionaron a un dolor intenso y persistente. Este dolor se convirtió en una compañera constante, siguiéndola día y noche, sin dar tregua. Intentaba ignorarlo, concentrándose en su campaña y en los objetivos que deseaba alcanzar, pero la incomodidad era implacable, infiltrándose en cada momento de su vida y convirtiendo incluso las tareas más simples en desafíos arduos. El dolor comenzó a afectar su concentración, su energía y su ánimo, proyectando una sombra sobre su determinación inquebrantable. Al principio, Clara intentó minimizar la situación, atribuyendo la molestia al estrés acumulado y al agotamiento físico resultantes de la intensidad de la campaña. Pensaba que, con un poco de descanso y cuidado, el dolor desaparecería. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el dolor no solo persistía, sino que también se intensificaba, haciéndose cada vez más difícil de ignorar.
Era evidente que esto no era simplemente el resultado del cansancio o la tensión del momento, algo más grave y preocupante estaba manifestándose, exigiendo su atención y cuidado. Estas insinuaciones cobraron fuerza a medida que se difundían entre los empleados y los miembros del Consejo Administrativo. Dr. Mendonca, aprovechando la vulnerabilidad de Clara, comenzó a construir un escenario en el que su elección representaría un riesgo para el hospital. Argumentaba que la salud debilitada de Clara podría comprometer sus decisiones y acciones, poniendo en duda la seguridad de los pacientes y la eficiencia de la gestión. Esta estrategia vil y deshonesta generó un clima de incertidumbre y preocupación entre los empleados, que comenzaron a cuestionar la viabilidad de Clara como futura directora. Algunos expresaban temor de que la enfermedad pudiera afectar su capacidad de liderazgo, mientras que otros se sentían incómodos con la idea de apoyar a alguien que enfrentaba un problema de salud tan grave. A medida que avanzaba la campaña electoral y la batalla contra el cáncer se intensificaba, Clara comenzó a sentir el peso abrumador de las circunstancias. El desafío de conciliar sus ambiciones profesionales con la lucha por la vida se volvía cada vez más arduo. El apoyo y la admiración de sus colegas, aunque valiosos, no eran suficientes para aliviar la carga que llevaba. Las sesiones de tratamiento eran agotadoras, drenando sus fuerzas físicas y sacudiendo su equilibrio emocional. La quimioterapia, en particular, traía consigo una serie de efectos secundarios debilitantes, dejándola frecuentemente cansada y debilitada. Con cada ciclo de tratamiento, Clara se sentía más distante de su antigua vitalidad, dándose cuenta de que la batalla contra el cáncer requería una dedicación total e inquebrantable. Fue en este momento de profunda reflexión y autoconocimiento que Clara tomó una decisión difícil, pero necesaria. Reconoció que, para darse a sí misma la mejor oportunidad de vencer el cáncer, necesitaba priorizar su salud por encima de todo. Esto significaba hacer una pausa en su carrera, alejándose temporalmente de la campaña electoral y de la vida profesional que tanto amaba. Esta decisión no fue fácil para Clara. Había invertido tanto de sí misma en la aspiración de convertirse en directora del hospital, y la idea de alejarse, aunque fuera temporalmente, era dolorosa. Sin embargo, sabía que su vida estaba en juego y que necesitaba concentrar todas sus fuerzas en la lucha por su salud. Con valentía y determinación, Clara optó por retirarse de la campaña, dejando el camino libre para su oponente, pero con la esperanza de regresar más fuerte y lista para retomar su misión en el futuro. La decisión de Clara de retirarse de la disputa por el cargo de directora del hospital tuvo un impacto inmediato en la campaña electoral. Con su principal rival fuera de la carrera, Dr. Mendonca vio el camino despejado ante él, y la victoria parecía estar a su alcance de forma casi incuestionable. Sin enfrentar una oposición fuerte, comenzó a prepararse para continuar su mandato, confiado en que mantendría su reinado sobre la institución. Sin embargo, la forma en que Dr. Mendonca llegó a esa posición de ventaja no pasó desapercibida. La salida de Clara del escenario electoral dejó un sabor amargo en la boca de muchos empleados del hospital. Aunque no había enfrentado directamente la enfermedad de Clara, sus acciones anteriores, en las que buscó socavar la credibilidad y la competencia de ella, fueron vistas por algunos como manipulativas y desleales. La percepción de que Dr. Mendonca se benefició de la vulnerabilidad de Clara para asegurar su posición de poder causó malestar entre parte del cuerpo clínico y administrativo. La solidaridad hacia Clara y la indignación por las tácticas empleadas por Dr. Mendonca generaron un clima de desaprobación silenciosa. Aunque logró mantener su cargo, la victoria vino acompañada de cuestionamientos éticos y morales, dejando una mancha en su reputación que sería difícil de borrar. El recuerdo de cómo alcanzó su triunfo permanecería como un recordatorio incómodo de que, a veces, la forma en que se gana es tan importante como la victoria misma. Mientras Dr. Mendonca disfrutaba del sabor de su victoria y se preparaba para continuar su mandato como director del hospital, Clara se encontraba en una realidad completamente distinta. Lejos de los pasillos de la institución y del bullicio de la campaña electoral, se sumergió de lleno en el arduo proceso de tratamiento del cáncer. Cada día era una batalla, un paso más en el largo e incierto viaje en busca de la cura.
Clara enfrentó esta nueva etapa de su vida con una valentía admirable. Se entregó al cuidado de su equipo médico, sometiéndose a intensas sesiones de quimioterapia y radioterapia, además de otros tratamientos necesarios para combatir la enfermedad. Los efectos secundarios eran a menudo debilitantes, pero su determinación permanecía inquebrantable. En medio del dolor y la fatiga, Clara encontraba fuerzas en la esperanza y la fe, alimentando el sueño de un día volver a caminar por los pasillos del hospital, no más como candidata a directora, sino como un símbolo de superación y resiliencia. Clara deseaba convertirse en una fuente de inspiración para todos en el hospital que enfrentaban adversidades, ya sea en la salud o en la vida profesional. Quería demostrar que, incluso en las circunstancias más sombrías y desafiantes, es posible encontrar la fuerza para seguir luchando. Su viaje se convirtió en un testimonio de la capacidad humana de enfrentar lo inimaginable, de levantarse ante la adversidad y seguir adelante con esperanza y determinación, convirtiéndose en un faro de inspiración para todos los que la conocían y para aquellos que aún conocerían su historia. En un periodo en que Clara se esforzaba con todas sus fuerzas en la lucha contra el cáncer, un evento inesperado y perturbador vino a sacudir los cimientos de su realidad ya fragilizada. Tras otro día agotador de tratamiento, en el que la fatiga parecía consumir cada fibra de su ser, se encontró con un correo electrónico anónimo en su bandeja de entrada. El mensaje, inesperado y enigmático, traía consigo una serie de acusaciones graves que dejaron a Clara atónita e incrédula. El contenido del correo electrónico delineaba una serie de irregularidades en la administración del hospital, la institución por la que tanto había luchado y que ocupaba un lugar especial en su corazón. Las alegaciones iban desde la negligencia administrativa hasta posibles actos de corrupción, todo supuestamente ocurriendo bajo el liderazgo de Dr. Mendonca, el hombre que ahora ocupaba el cargo de director. Lo que hacía el mensaje aún más impactante eran las pruebas adjuntas, documentos y evidencias que parecían corroborar las acusaciones, apuntando a una realidad oscura y perturbadora que se ocultaba tras la fachada respetable del hospital. Clara quedó conmocionada por la revelación. La información contenida en el correo electrónico anónimo la confrontaba con una posible traición a la confianza depositada en la administración del hospital. La idea de que prácticas deshonestas y corruptas estuvieran ocurriendo bajo la supervisión de Dr. Mendonca era un golpe duro, que la hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre la institución que tanto amaba. La perplejidad ante las alegaciones la sumergió en un mar de dudas e incertidumbres, enfrentándola a un dilema ético y moral que requeriría toda su valentía e integridad para ser abordado. Con el correo electrónico anónimo en mano, Clara se encontraba en un punto crucial de su trayectoria. Las denuncias que el documento traía eran de una gravedad incuestionable, acusando a la administración del hospital de conductas que, de confirmarse, podrían sacudir profundamente su credibilidad y el respeto de la comunidad. La idea de que el hospital, un lugar dedicado a la salud y el bienestar, pudiera estar involucrado en prácticas corruptas era algo que Clara no podía simplemente ignorar. Sin embargo, Clara era consciente de que cualquier acción que decidiera tomar debía ser ponderada y responsable. Comprendía que su salud era la prioridad en ese momento, pues solo estando plenamente recuperada podría tener la fuerza y la claridad necesarias para lidiar con las implicaciones de la información que había recibido. Así, con una determinación renovada, Clara reafirmó su compromiso con el tratamiento del cáncer, concentrando todas sus energías en la batalla por su vida. Esta decisión reflejaba la resiliencia y la sabiduría de Clara, que, incluso ante una situación tan compleja y desafiante, supo equilibrar sus responsabilidades personales y profesionales. Reconocía que su jornada de recuperación no era solo una cuestión de salud física, sino también una preparación para los desafíos futuros que tendría que enfrentar para defender la integridad del hospital. Clara estaba determinada a regresar a su papel en la institución no solo curada, sino también fortalecida, lista para tomar las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la ética en el ambiente en el que tanto creía. A medida que los días se convertían en semanas y meses, Clara se dedicaba incansablemente a su tratamiento contra el cáncer. Cada etapa superada era una conquista,
y cada pequeño progreso reforzaba su convicción de que necesitaba luchar no solo por su salud, sino también por la integridad del hospital que tanto amaba. La determinación de Clara en buscar justicia y transparencia para la institución se intensificaba cada día, alimentada por la esperanza de que, pronto, tendría la oportunidad de tomar medidas concretas para corregir las irregularidades reveladas. El seguimiento médico riguroso y los avances en su cuadro clínico eran fuentes constantes de optimismo. Clara se aferraba a la esperanza de que el día en que recibiría la noticia de su cura estaba cada vez más cerca. Y entonces, tras meses de lucha, agotamiento e incertidumbres, el momento tan esperado finalmente llegó. En una consulta de rutina, los médicos confirmaron lo que ella tanto ansiaba escuchar: el tratamiento había sido exitoso, y estaba oficialmente libre del cáncer. La ola de alivio y gratitud que invadió a Clara en ese instante fue abrumadora. Lágrimas de alegría y alivio brotaron de sus ojos mientras absorbía la magnitud de la noticia. Sin embargo, esa sensación de triunfo personal rápidamente se transformó en un renovado sentido de propósito. Con su salud restaurada, Clara sabía que era hora de dirigir su energía y determinación a la siguiente batalla: asegurar que la verdad sobre las irregularidades en el hospital saliera a la luz y que se tomaran medidas para restaurar la confianza en la institución. Era un nuevo capítulo que se iniciaba en su vida, marcado por la resiliencia y la búsqueda incansable de justicia. Recuperada y revitalizada, Clara delineó meticulosamente su plan de acción. Con las pruebas en mano y la convicción de que la verdad necesitaba salir a la luz, se dirigió a la comisaría de policía más cercana para formalizar una denuncia. Armada con documentos, correos electrónicos y otros materiales que corroboraban las alegaciones de mala conducta administrativa en el hospital, presentó su caso con claridad y determinación. La policía recibió la información con seriedad, y una investigación formal se inició de inmediato. Clara colaboró activamente con las autoridades, proporcionando detalles, aclarando dudas y asistiendo en el proceso de recolección de evidencias adicionales. Era consciente de que enfrentaría resistencias y posibles represalias por parte de aquellos cuyos intereses estaban amenazados por la investigación, pero su resolución permanecía inquebrantable. En los días y semanas siguientes, Clara siguió de cerca el desarrollo de la investigación, manteniéndose firme en su búsqueda de justicia. Sabía que la credibilidad y la integridad del hospital estaban en juego, y estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para asegurar que la institución pudiera recuperarse y avanzar, libre de las sombras del pasado. Durante el proceso de investigación, Clara mantuvo una colaboración constante y productiva con las autoridades policiales, proporcionando información crucial y ayudando a desentrañar la compleja red de corrupción que se había arraigado en el hospital. Paralelamente a este meticuloso trabajo, comenzó a esbozar su visión para el futuro de la institución. Clara era consciente de que el descubrimiento y la exposición de los actos ilícitos representarían un punto de inflexión, creando un vacío de liderazgo que estaba lista para llenar. Con la perspectiva de asumir la dirección del hospital, Clara se dedicó a desarrollar un plan de gestión detallado y exhaustivo. Pasó horas estudiando informes, analizando datos financieros y operativos, y consultando a expertos en administración hospitalaria. Su objetivo era crear una estructura organizacional sólida, que promoviera la transparencia, la eficiencia, y sobre todo, la excelencia en la atención a los pacientes. Clara también buscó el apoyo y la colaboración de colegas respetados, formando un equipo de profesionales comprometidos con la renovación del hospital. Juntos, discutieron ideas, identificaron áreas críticas de mejora y elaboraron estrategias para fortalecer los servicios médicos y administrativos. La participación activa de los empleados en la construcción de este nuevo proyecto fue esencial para asegurar que los cambios propuestos estuvieran alineados con las necesidades y expectativas de todos los involucrados. La visión de Clara para el hospital era clara: una institución modelo, reconocida por la integridad de su gestión y por la calidad de su atención. Soñaba con transformar el hospital en un centro de excelencia, donde los pacientes y profesionales se sintieran seguros, respetados y valorados. Y, aunque sabía que el camino por delante sería desafiante, Clara estaba decidida a liderar esta transformación,
inspirada por la convicción de que era posible restaurar la reputación del hospital y construir un legado de confianza y cuidado. Tras una exhaustiva investigación que se extendió por largos meses, los incansables esfuerzos de la policía y de Clara comenzaron a dar frutos. Los detectives desentrañaron una compleja telaraña de corrupción que permeaba varios niveles de la administración del hospital, revelando un panorama de desvíos de recursos, fraudes e irregularidades que iban mucho más allá de lo que inicialmente se imaginaba. Las pruebas recopiladas eran contundentes, formando un dossier robusto que exponía la magnitud de los actos ilícitos cometidos bajo la gestión de Dr. Mendonca. Con el escenario completamente mapeado y las evidencias irrefutables en mano, llegó el momento que Clara tanto esperaba. Era la hora de la verdad, el instante en que la justicia comenzaría a hacerse. Con el corazón acelerado y una mezcla de emociones que oscilaban entre la ansiedad y la determinación, Clara acompañó a un equipo de policías hasta el hospital, lista para enfrentar al hombre que durante tanto tiempo había manchado la reputación de la institución que tanto amaba. Al entrar en el hospital, Clara sentía cada paso resonar por los pasillos, ecoando el peso de la situación. Las puertas de la sala de dirección se abrieron, y allí estaba el Dr. Mendonca, sentado detrás de su mesa, ajeno al torbellino que estaba a punto de abatirse sobre él. La mirada de sorpresa e incredulidad que lanzó a Clara y a los policías que la acompañaban era un presagio del choque que estaba por venir. La llegada de Clara a la sala de dirección, flanqueada por un equipo de policías, provocó una ola de agitación que rápidamente se extendió por el ambiente. El Dr. Mendonca, sorprendido por la escena inesperada ante sus ojos, luchaba por mantener la compostura, pero era evidente que el shock y la ansiedad lo dominaban. Su rostro pálido y las manos que temblaban levemente sobre la mesa eran claros signos de su estado perturbado. Clara, por su parte, exhibía un aura de determinación y autoridad. Su postura era la de alguien que, tras enfrentar adversidades inimaginables, emergía con una fuerza y una claridad de propósito inquebrantables. Con una mirada firme y una voz que llevaba el peso de su viaje, pronunció las palabras que marcarían un punto de inflexión decisivo. Dr. Mendonca está siendo arrestado por múltiples cargos de corrupción, desvío de recursos y diversas otras irregularidades administrativas. El silencio que siguió a su declaración estaba cargado de tensión. El impacto de sus palabras resonó por la sala, dejando una sensación palpable de que la justicia, finalmente, estaba siendo hecha. El Dr. Mendonca, ahora confrontado con la realidad de sus acciones, ya no tenía forma de escapar de las consecuencias. El arresto, resultado de una investigación meticulosa y del coraje de Clara en buscar la verdad, marcó el inicio de una nueva era para el hospital, una era de responsabilidad e integridad. Para Clara, el arresto del Dr. Mendonca y la perspectiva de liderar el hospital representaban mucho más que una simple transición administrativa. Era como si la vida le hubiera proporcionado una forma de venganza, una recompensa por las innumerables dificultades que enfrentó, especialmente durante su batalla contra el cáncer. Todo el dolor, el miedo y la incertidumbre que la acompañaron durante el tratamiento parecían, de alguna manera, encontrar un propósito mayor en ese momento. Las injusticias que sufrió a manos del Dr. Mendonca, las veces que se sintió menospreciada o subestimada, ahora parecían pequeñas ante la oportunidad de reconstruir el hospital con base en los valores de integridad y transparencia que siempre valoró. La revelación de las irregularidades administrativas y la consiguiente caída del Dr. Mendonca eran, en cierto sentido, una vindicación para Clara. Era como si el universo le estuviera dando la oportunidad de corregir los errores del pasado y de liderar la institución hacia un futuro prometedor. La lucha contra el cáncer había fortalecido su espíritu y su determinación, y ahora estaba lista para aplicar esa resiliencia en la gestión del hospital. Clara emergía de esta tormenta no solo como una sobreviviente, sino como una líder inspiradora, lista para enfrentar los desafíos que se avecinaran. Estaba determinada a restaurar la confianza y el orgullo en el hospital, asegurando que volviera a ser un lugar de curación y esperanza para la comunidad que tanto amaba. Era el comienzo de una nueva era para el hospital, y Clara estaba en el centro de ella, guiando la institución con sabiduría, coraje y una visión clara de un futuro mejor. Con el paso del tiempo,
bajo el liderazgo dedicado de Clara, el hospital comenzó a experimentar una transformación notable. Implementó políticas rigurosas de transparencia y gobernanza, invirtió en la capacitación de los profesionales de la salud y en la modernización de las instalaciones, y puso el cuidado centrado en el paciente en el corazón de la misión del hospital. La comunidad comenzó a notar los cambios, y la institución, que antes estaba manchada por la corrupción, pasó a ser vista como un ejemplo de excelencia e integridad. La dedicación incansable de Clara a la mejora continua dio sus frutos, y el hospital se convirtió en una referencia en su región, conocido por su alta calidad de atención y por su gestión ética y transparente. Las sombras del pasado se disiparon, y las historias de corrupción y mala administración se convirtieron solo en recuerdos distantes. El hospital ahora era un lugar de esperanza y curación, donde los pacientes y sus familias se sentían seguros y bien cuidados. Mientras tanto, el desenlace para el Dr. Mendonca fue muy diferente. Tras un juicio minucioso, fue condenado a muchos años de prisión por sus actos de corrupción y desvío de recursos. La justicia finalmente se hizo, y su caída sirvió como un recordatorio poderoso de la importancia de la integridad y la responsabilidad en el servicio público. Para Clara, el giro en la historia del hospital y la condena del Dr. Mendonca fueron la confirmación de que la perseverancia y la dedicación a la justicia siempre prevalecen. No solo superó su propia batalla personal contra el cáncer, sino que también lideró la lucha para restaurar el honor y la dignidad de una institución que había sido comprometida por la codicia y el poder. Clara se convirtió en un símbolo de resiliencia e integridad, una líder que, contra todo pronóstico, dio un giro y guió al hospital a un nuevo y brillante capítulo en su historia.